Listo, chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy, entonces se va cerrando el tema del microscopio. Solamente una pregunta, si yo le pongo a usted en una prueba o en una evaluación y le digo, ¿qué es para usted el microscopio? ¿Qué será el microscopio? A ver, siga a mí. Podría ser un objeto para investigar bacterias o descubrir nuevas bacterias o algunas pequeñas cosas que quizá podremos investigar como animales, células. Perfecto, ya nos dijo un instrumento, un objeto. Siga Mateo Vela y después Samir. Es un objeto necesario para los científicos para ver las bacterias que hay en cualquier lado. Perfecto, muy bien. Samir. Es un objeto para detectar nuevas enfermedades, bacterias, etc. Su nombre Perfecto. mismo lo dice en microscopios, va descubriendo microorganismos. Perfecto, siga Salomé y después Jocelyn. Sirve para, o sea, así ver todas las bacterias y ir investigando un poco más de lo que hay en el mundo. Perfecto, Jocelyn. Es un objeto científico que les ayuda a ver cosas diminutas, bacterias que nosotros no podemos lograr ver a simple vista. Perfecto, ¿no? Nos sirve exactamente todo lo que ustedes han dicho, un instrumento, un aparato, ¿no es cierto?, que nos sirve para la investigación de nuevas bacterias, de nuevos microorganismos, ¿no es cierto? Nos sirve para poder ver lo que no se puede ver a simple vista, ¿no? Justamente lo que decíamos, si nosotros vemos nuestra mano, pues aparentemente está limpia, ¿no? Pero si viéramos a través de un microscopio, nos diéramos cuenta qué cantidad de bacterias las tenemos ahí, ¿no? Y recuerde que esto es muy utilizado por muchos, ¿no? Por la biología, por la medicina, ¿no es cierto? Por los físicos, por los químicos, todos se utilizan para hacer ciertas investigaciones, ¿no? Justamente vamos a entrar a ver hoy el sistema inmunitario, ¿sí? ¿Cómo podemos, en cambio, ¿no es cierto? Todas estas bacterias que nos produce en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ya a través del microscopio podemos identificar estas bacterias. Pero ahora sí, ¿cómo nosotros podemos combatir? ¿Cómo nosotros, qué pasa con estas bacterias dentro de los organismos de los seres vivos, ¿ya? Ubíquese, por favor, en la página 48 de su librito y vamos a hablar del sistema inmunitario, ¿sí? Vamos a ver primerito qué parte es este sistema, ¿sí? Recuerde que todos tenemos un sistema inmunitario en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro organismo. Recuerde que nosotros estamos llenos de muchos microorganismos, de muchas bacterias, ¿no? Unas buenas, otras malas. ¿En Pero qué estamos página, profe? página 48, chicos, ¿sí? Con el resaltador en la mano. Página 48. Aquí vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, resalte lo que nos dice ahí, sistema inmunitario. Vamos a partir. Recuerde que el libro siempre tiene que estar resaltado, por favor, ¿sí? No se olvide de esa partecita, ¿ya? El libro siempre tenemos que irlo resaltando, ¿ya? Usted resalte lo que dice sistema inmunitario, ¿ya? Vamos a ver a qué hace referencia. Lea, Samir, por favor. Ya, profe, ya le leo. Sistema inmunitario. Nuestro organismo tiene múltiples defensas naturales. Estamos rodeados de miles de millones de microorganismos. Un gran porcentaje son inofensivos, pero un pequeño porcentaje son causantes de enfermedades, infecciones e incluso la muerte. Nuestro sistema inmunológico ha evolucionado para defender al organismo de estas amenazas, pero antes de profundizar sobre este sistema, vamos a conocer de cerca al enemigo. Ya, entonces, mire lo que nos dice aquí, ¿no? Nuestro cuerpo dice que está rodeado de miles de millones de microorganismos. Lo que yo les decía, tenemos en nuestro cuerpo, tanto interno como externo, tenemos una gran cantidad de microorganismos, de bacterias, ¿no? Pero miren lo que nos dice. Bueno, resalte primero esta partecita, ¿ya? Desde nuestro organismo hasta miles de millones de microorganismos. Hasta aquí. Esta partecita resalte, ¿no? Pero aquí hay una parte que nos dice importante. Mira lo que nos dice. Un gran porcentaje, ¿no? ¿Qué quiere decir?
que un gran porcentaje, ¿no es cierto?, de estos microorganismos son inofensivos, no nos causan mayor daño en nuestro organismo, al contrario, nos ayudan a protegernos, tenemos varias defensas, pero sí un porcentaje pequeñito son los que nos causan las enfermedades. ¿Sí? Y es por eso que cuando algo nos pasa es porque algo no está bien dentro de nosotros, ¿no es cierto? Algo no nos está funcionando, ¿sí? Pero, ¿qué son? Es un número pequeño reducido lo que nos causa alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, inclusive dice, mire, podemos llegar hasta la parte de la muerte, ¿no? Hay bacterias que nos pueden causar la muerte. Hoy en día, ¿cuál es la más común que tenemos? La más común, El coronavirus. El coronavirus. COVID-19. El COVID-19, el coronavirus, recuerde que es una bacteria, ¿no? Es una bacteria que ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Especialmente, ¿a qué parte nos daña especialmente este coronavirus? A los pulmones. A los Pues pulmones. primero, a los primeros días que te llevan al hospital, te detectan como una tipo neumonía y luego ya te detectan el virus. Porque Claro, exactamente, pero es una virus. bacteria que ingresa directamente, ¿no es cierto? Daña son sus pulmones, ¿no? Es una bacteria que daña exclusivamente sus pulmones. Y esta es una que ha causado, miren, la muerte a nivel mundial de cuántas personas, ¿no? Y aquí viene la parte del sistema inmunitario y ya vamos a ver las defensas, ¿no? Se generó a través de las investigaciones, vieron cómo nos podemos proteger y hoy en día hay una vacuna que nos está ayudando y ustedes también ya están vacunados, ¿no es cierto? Ya tenemos una defensa en nuestro cuerpo, ¿sí? Que nos va a permitir, no podemos decir que no nos va a dar COVID, ¿no? Dios quiera que no, pero si en algún momento nos llegamos a contagiar, pues ya va a ser un poco leve, ¿no? No nos va a dar las mismas reacciones antes de que no estábamos vacunados. Puede ser que a alguien de ustedes sí les dio COVID, de pronto a alguien les dio COVID o no. No. ¿A ti te dio, Alejandro? Sí, Lisa. ¿Te dio fuerte o te dio leve? Media leve. Mediana media. Pero sí estuve con dolor de cuerpo, fiebre, todo. Perdiste el olfato, el gusto, decía que es una de las debilidades de este COVID, ¿no? Sí, el gusto, pero no, el olfato. Mire, sí, justamente ataca ciertas partes, ¿no? Y esa era una de las características que nos podíamos dar, el tema de que se perdía el gusto, se perdía el olfato, pero bueno, gracias a Dios no te ha dado muy fuerte, mi Alejandro, ¿sí? Hubieron personas, mire, que necesitaron ir a hospitales, otros no salieron, entonces fue algo bien fuerte que nos pasó, ¿no? Pero por eso mismo es una gran cantidad, ¿no? Pero nuestro organismo también tiene microorganismos que nos ayudan, nos protegen, ¿no? Entonces aquí nos decía que antes de que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cuáles son la inmunidad que necesita, ¿no es cierto? A través de varias vacunas. Recuerde que cuando usted nace, desde que usted nace le ponen varias vacunas, ¿sí? Varias vacunas, ¿sí? ¿Quién sabe el nombre de alguna vacuna que se ha puesto, excepto la del COVID-19? BCG. La BCG, muy bien. ¿Cuál más? Polio. Exacto. Pregúntele, por si ahí está la mami o tiene un familiar, pregúntele qué vacunas le pusieron. Neumococo. El neumococo, muy bien. La varicela. La La varicela. DPT, profe. La hepatitis. La hepatitis. ¿Qué más? A ver. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras vacunas más les pusieron? Una que nos pusieron de pequeñitos que tenemos todos acá una marca. No sé, esta marca. Sarampión. El sarampión, el sarampión. Mi Dana, préndame su cámara, por favor. El sarampión, ¿no es cierto? Muy bien. Hay muchas vacunas que usted debe ponerse desde que nace, ¿no? Desde que nace usted le ponen algunas vacunas, sí, pero eso es para que su sistema inmunitario se vaya, ¿no es cierto?, llenando de defensas y no les vayan dando las diferentes enfermedades. Antes de la vacuna del coronavirus era muy común también, se deben haber puesto el de la gripe, ¿no? Sí se pusieron esa, ¿cómo sabe cómo se llama esa vacuna? ¿Cómo se llama la vacuna de la gripe? ¿Quién sabe? No se pusieron, se deben haber puesto. ¿Podría repetir la pregunta, profe? La vacuna de la gripe, ¿cómo se llama antes de la del COVID? No. Les ayudo, empieza con H.
Influenza. La de la algo- influencia, ajá, ¿cómo se llama? HN, HN1. HN1, esa es la de la influencia, la de la gripe, ¿no? La HN1. Esa era antes justamente de la pandemia, ¿no? Antes la del COVID, ¿no? Entonces usted en toda su vida ha recibido algunas vacunas, ¿no? Deben tener un carnet de vacunas donde se va registrando todas las vacunas que usted va recibiendo, ¿no? Eso le va protegiendo todo su sistema inmunitario, ¿no? Listo. Y nos decía aquí que antes de eso, ¿no es cierto?, de conocer cómo van, hay que conocer al enemigo, y uno de los enemigos son las bacterias, ¿no? Estos son los enemigos que nosotros tenemos, lo que son las bacterias. Lea Mateo Vela, perdón. ¿Qué nos dice de las bacterias? A ver, las bacterias. Las bacterias son los organismos vivos más primitivos que existen. Corresponden al reino Monera, que es muy diverso y antiguo. Ya. Eh, Termine de leer el párrafo, mi Mateito, ¿ya? Son los seres vivos más abundantes sobre la Tierra, pues pueden desarrollarse en condiciones extremas y reciclan la materia orgánica. En el ser humano participan en la digestión, aunque algunas son patógenas y causan enfermedades. Tuberculosis, lepra, cólera, sífilis y difteria, entre otras. Mire lo que nos dice aquí, ¿no? Las bacterias son una de nuestras mayores, ¿no es cierto?, preocupaciones que tenemos en el organismo, ¿no? Bueno, ya sabemos que pertenece al reino Monera, eso ya lo conocemos y habíamos recibido. Dice que es uno de los más antiguos, ¿no? Estas bacterias en sí es uno de los más antiguos, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Algunas enfermedades, ¿no? Como la tuberculosis, la lepra, el cólera, la sífilis, la difteria, ¿no? Esta difteria fue muy conocida en algún tiempo, ¿no? Hubo un tiempo, un brote sumamente fuerte, ¿no? Que se da. El tema del cólera, ¿por qué se da el cólera? ¿Quién sabe por qué se da el cólera? ¿Quién sabe por qué se da el cólera? Por el agua contaminada. Por el deseo. Hay una historia que reflexionaba todo eso, es por la Pero el dicen más se da en la costa. Claro, porque en la costa casi no había baños y hacían sus necesidades en los ríos. Exactamente, justo lo que ustedes dicen. Primero, esta enfermedad se da más en la costa, sí, se da un poquito más en la costa por el agua estancada, como decía, no hay agua potable y todo lo demás, ¿no? Aquí en la sierra de pronto en los lugares rurales de pronto, pero de ahí mayor no. Y esto es bastante problema, ¿no? Hay gente que inclusive ha muerto con estas enfermedades, ¿no? Entonces, sí hay que tenerlas mucho cuidado también, ¿no? Listo, vamos a ver. Acá abajo aquí nos da la imagen de una bacteria. Mire, así a simple vista, pues no, a través de un microscopio podemos verlas. Así a simple vista, pues no las podemos mirar, ¿no? Excepto que aquí tenemos una imagen, ¿no? Vamos a ver, ejemplos de bacterias cercanas a nuestro entorno, dice. Vamos a ver, ayúdeme leyendo Alejandro Chasiluisa. ¿Qué nos dice las bacterias cercanas a nuestro entorno? ¿Cuál dice? Acá abajo, ejemplo de bacterias cercanas a nuestro entorno. A ver, como sabemos, hay bacterias beneficiosas, otras que son nuestras, no nos perjudican ni nos benefician, y otras que son dañinas y tóxicas. Ya. ¿Sigo leyendo, Lisa? No, hasta ahí nomás, gracias, mi vida. Primero sabemos que hay bacterias que dicen que en nuestro organismo tenemos bacterias, ¿no? Primero unas que no nos hacen ni daño ni nos benefician, ¿no? Otras que por ahí medio son una protección y otras sí que son tóxicas y que son muy dañinas, ¿no? Como ya habíamos dicho, justamente como la del coronavirus, ¿no? Continúe la lectura, Steffi. En realidad, nuestro organismo, además de los 10 billones de células que posee, también alberga aproximadamente 100 billones de células, bacterias dentro y fuera del cuerpo, concretamente por el intenso en la boca y la piel.
Listo, ¿no? Entonces sabemos que al igual que las células tenemos millones y cantidades de bacterias. Aquí nos indica la imagen, ¿no? Aquí hay distintos tipos de bacterias. Arriba nos indicaba, ¿no es cierto?, una eubacterias, ¿no es cierto? Un poquito aquí está la imagen como vienen formados, ¿no es cierto? Recuerda que las bacterias vienen en forma circular, en forma larguitas, vienen juntas, vienen separadas, vienen en forma de racimos, hay distintas clases, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto?, la Lactobacillus. Es otra bacteria, ¿no es cierto?, que es como forma de gusanitos, ¿sí? Son bacterias, sí, en este caso, ¿no es cierto?, contribuyen a un equilibrio floral. Estas generalmente están en el intestino, ¿no? Y estas son generalmente las que luego expulsamos, ¿no? Cuando nos hacen un examen de heces, pues nos salen que tenemos este tipo de bacterias, ¿no? Es una bacteria que está en nuestro organismo. Si bien es cierto, no nos causa mayores complicaciones, pero sí por ahí a veces ya se nos empieza a dañar, ¿no es cierto?, la parte floral de nuestro intestino, ¿sí? Por eso siempre es recomendable que se desparasiten, ¿no? Siempre es recomendable que usted se desparasite, porque todo lo que consumimos, ¿no? A veces vienen llenos de bacterias, ¿sí? Ayúdame leyendo, Jocelyn Ramos, ¿qué más nos dicen de las bacterias? Las bacterias beneficiosas están dentro del cuerpo para ayudarnos con muchas funciones. Por ejemplo, la lactobacillus. Son bacterias con propiedades digestivas y se ubican en los sistemas digestivo, urinario y genital. Se las obtiene al consumir alimentos fermentados como el yogur y el kéfir. Benefician a la digestión y evitan las infecciones intestinales. A estas bacterias se las llama también simbiontes. Puesto que las albergamos, permitimos que vivan, les proporcionamos alimento y, a cambio, recibimos sus beneficios: vitaminas, metabolización de hidratos de carbono y proteínas, regulación de funciones, etc. Listo, gracias, Joseph. Mire lo que nos dice, ¿no? Justamente lo que les decía, ¿no? Esta lactobacillus está en nuestro organismo, ¿no? Y no siempre nos causa daños, están ahí simplemente que nos piden desparasitar, ahí vienen en ciertos productos, nos dicen aquí, ¿sí? Entonces, no hay mayores complicaciones ahí. Listo. Samir y Dana, ¿quieres leer o me quieren preguntar algo? ¿Leer? Ya, listo, entonces, ya les hago leer, ¿ya? Continúe, por favor. Va a leer Dana y después lee la imagen Samir. Lea, Dana, por favor. Las bacterias neutras también se encuentran presentes, pero no nos perjudican ni nos benefician. Un ejemplo es la Escherichia coli, que habita en nosotros. Sin embargo, si hay un descenso en nuestras defensas, podría multiplicarse y volverse patógeno. Muy bien, gracias. Mire lo que nos dice aquí. Vamos resaltando lo más importante, ¿ya? Vamos partiendo de aquí. Esta primera bacteria, la Lactobacillus, ¿es buena o es mala? ¿Qué cree usted? Es regular. Es regular, dice. Es bueno, nos decía que en gran parte es buena porque nos da beneficios como vitaminas, ¿no? Como vitaminas, la metabolización, o sea, ayuda un poquito, ¿no? Podemos considerarle que es una de las bacterias buenas, pero sin embargo, por eso siempre nos recomiendan desparasitarnos también, porque también ya muchos en nuestro organismo nos puede causar, ¿sí? Tenemos esta Escherichia. ¿Qué será esta? ¿Buena o mala? ¿Qué cree usted que sea la Escherichia coli? ¿Qué será, buena o mala? Buena ni mala. Exacto, no es ni buena ni mala, ni nos da beneficio ni nos perjudica en nada, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, ¿sí? No pasa nada, ¿ya? Sí, entonces, mire cómo nos van estas bacterias, pero hay otras que sí son perjudiciales, como la que teníamos más arriba, ¿no? Esas sí, un poquito, ¿no es cierto? La eucobacterias, esas sí son bacterias malas, ¿no? Entonces, mire, hemos revisado 3, ¿no? Esas sí son bacterias malas que nos pueden perjudicar, ¿ya? Vamos a terminar, nos vamos a quedar revisando antes de entrar a ver los virus, ¿sí? Vamos a terminar leyendo esta última partecita. Lea, Samir, por favor, ¿qué nos dice de las bacterias? Acá en la siguiente página, la 49. Ya.
Las bacterias dañinas o patógenas son muchas y han causado enfermedades desde leves a mortales. Un ejemplo es la Clostridium, algo así, no sé, profe, causante de varias patologías que pueden llegar a provocar la muerte o amputación. Hay bacterias muy peligrosas que causan enfermedades graves como vibrio cholera, no sé, profe. Sigue. La bibliocholera es el cólera, ¿no? Habla del cólera. Profe, de ahí vienen más enfermedades difíciles. Bueno, son un poquito complicadas. Sigue. En varias partes del cuerpo y muchas más. Ya. Mire, son algunas bacterias, las vamos a ir resaltando. Estas bacterias sí son dañinas y son malas, ¿no? Empezando, ¿no es cierto? Tenemos el Clostridium, sí, una de las bacterias que causan, ¿no es cierto?, patologías, decía que inclusive nos pueden llegar a la muerte o amputar alguna parte de nuestro organismo, ¿no es cierto?, de nuestros órganos. Sí tenemos, ¿no es cierto?, el Vibrio cholerae, que es el cólera, ¿sí? Esta es otra bacteria, ¿no? Enterococcus, que bueno, por eso es la vacuna del neumococo también, entonces resáltele por favor. Bactimum, ¿sí? Tenemos el Staphylococcus, que es otra bacteria, son nombres científicos, ¿no? ¿Sí? Que causa varias infecciones en nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces, mire, lo que habíamos visto anteriormente acá, ¿no? Dejen resaltando estos nombres de bacterias. Pero aquí ya vimos unas que son buenas, otras que no nos causan ni nos hacen daño ni nos perjudican, pero otras sí que nos causan la muerte, ¿no? Otras sí que son muy dañinas, ¿ya? Mire, aquí tenemos una imagen y lo que habíamos dicho, ¿no? Justamente, ¿ya? Que hay ciertas bacterias, ¿no es cierto? Ciertas formas, ¿no? Aquí están las formas como vienen las bacterias, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Esto ya habíamos revisado anteriormente. Formas de bacterias. Tenemos lo que son cocos, ¿sí? Mire, vienen juntos, ¿sí? Vienen en forma de un racimo, vienen varias o vienen solitas, ¿sí? Y los bacilos que tienen distintas formas, ¿no? Distintas formas de bacterias, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferentes tipos de bacterias. Listo. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Profe, le quería decir si yo podría leer después. Ya. Listo, entonces. Vamos, sí, para ir terminando, vamos a ir revisando esta partecita de los virus, ¿no? Listo, resalte, por favor, siga mi vida. Vamos a los virus. Ahora vamos a ver qué causan los virus, ¿no? Vamos a los virus. Lea mi vida. Los virus son microorganismos acelulares formados por moléculas. Su material genético está protegido por un envoltorio de proteína y no puede reproducirse por sí solo, sino que requieren el mecanismo de otras células, incluso de bacterias. Al reproducirse provocan mucho daño e incluso la muerte celular del organismo infectado. Es por esto que virus en latín significa toxina, que es veneno. Ya, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay entre las bacterias y los virus? ¿Sí? Una bacteria es cuando ingresa a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y se queda ahí y nos causa algún daño. Pero ya un virus es cuando ya se convierte, ¿no es cierto?, en una enfermedad, ¿sí? Ya se desarrolla, dice, ¿sí? Como el coronavirus, ingresa la bacteria y se desarrolla el virus. ¿Qué quiere decir? Ya empiezo a contagiar, ¿sí? Ya tengo un virus, ya es viral, ¿sí? Ya sale. Por eso es el importante el uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, el no topar ciertos objetos. Y no solo el coronavirus, hay muchas enfermedades, por ejemplo, la gripe, ¿sí? Cuando usted ingresa la bacteria, tiene, ¿no es cierto?, le da la gripe, pero cuando ya se convierte en un virus, usted contagia a otras personas, ¿sí? Cuando están en su casa. Visto que alguien le da gripe y después ya tienen todo el mundo, a veces les da la gripe. Depende también de las defensas del cuerpo, ¿no? También depende mucho de eso, ¿sí? Entonces, resalte aquí. Los virus son microorganismos, ¿sí? Formados por moléculas, ¿sí? Hasta moléculas. Esta partecita resalte, por favor, ¿sí? Resalte esta partecita, ¿ya? Listo. Y vamos a ver qué más nos dicen de los virus. ¿Quién no ha leído? A ver. A mí no ha leído. Ya, después va a mí no ha leído. Siga a mí. Los virus, ¿qué más nos dice de los virus?
Los virus son un gran grupo de partículas submicroscópicas muy sencillas que en su interior poseen una mínima cantidad de material genético, ADN o ARN, y pocas proteínas. Muy bien, aquí nos habla, ¿no es cierto?, del material genético, sobre todo del ADN, ¿sí? Perdón, del ADN, ¿sí? Entonces, y el ARN, que son células, ¿no es cierto?, que tienen un material genético. Resalte eso, el material genético ADN o ARN, ¿sí? Es donde tiene ahí nosotros, donde acumulamos, ¿no es cierto?, la parte genética que tenemos nosotros en nuestro organismo. Recuerde que cada uno tiene una parte genética, ¿no? Y para ir terminando esta última partecita, ayúdame leyendo. Amelia no ha leído, ¿ya? Cuando están afuera, ¿qué pasa? Siga, Amelia Mariño. Cuando están afuera de las células de las bacterias vegetales o animales, huéspedes son seres inertes que sin embargo contienen toda la información necesaria para cumplir su ciclo de reproducción. Listo, miren lo que pasa, ¿no? Cuando están afuera, justamente lo que decíamos, ¿no? En el tema del coronavirus o la gripe, ya cuando estas bacterias salen, ¿no?, de su organismo, pues tienen la capacidad de reproducirse en otro ser vivo, ¿no? Y es lo que justamente pasa y por eso es la necesidad de cuidarnos y protegernos acerca de lo del coronavirus. Resalte, por favor, esa última partecita, ¿ya? Y llegamos, ¿no es cierto? Acá abajo tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de distintos virus, cómo se va. Esto lo vamos a resaltar, lo vamos a revisar la siguiente clase, ¿sí? Entonces, por hoy nos quedamos ahí. Entonces, mire, qué importante, ¿no? Primero, conocer lo que nos hace daño, que son las bacterias, pero tomando en cuenta que hay bacterias buenas, bacterias que no nos hacen nada y bacterias que realmente nos causan la muerte, ¿sí? Entonces, en base a esto, a la investigación de todo eso, viene ya la parte de protección, en cambio, ¿no? Que vamos a ver más adelante, en cambio, cómo nos debemos cuidar, cómo nos debemos proteger. Mire, ustedes, su organismo tiene muchas defensas, ¿no? Y a veces las enfermedades es porque tienen bajo de defensas, no se alimentan bien, hay preocupaciones, o tiene algún problema, ¿no es cierto?, alguna enfermedad que permite que su organismo no esté totalmente protegido, ¿sí? Entonces, listo, chicos, nos quedamos hasta ahí. Por favor, no se olvide de subirme la fotito de la planta, como la tenga, ¿sí? El día de hoy para calificar y hacer la segunda revisión, ¿sí? Y ya la siguiente clase revisaremos el tema de los virus, terminaremos y seguiremos viendo cómo nos debemos proteger, ¿ya? Listo, chicos, cuídense mucho, lindo inicio de semana y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe.